Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con los temas que corresponden a este video. A modo de resumen, en el video anterior vimos esta parte de los pasos que tenía que seguir el médico legista o que en su momento ustedes pueden hacer para poder llegar a una conclusión, es decir, a un diagnóstico de homicidio del recién nacido. ¿Cuáles eran esos pasos? Acuérdense que la primera era la viabilidad del producto y no era más que descargar toda la información que veníamos aprendiendo desde el tema de embarazo. Entonces, la viabilidad del producto se dividía en dos puntos, por así decirlo, dos signos positivos y signos negativos, y con base a eso se sacaba esta viabilidad. El segundo paso era los signos de vida extrauterina, que se hacen a través de pruebas que se les llama o se les denomina dosimacias, que es propiamente lo que vamos a ver el día de hoy en este video. Entonces, este video espero que les guste, chicos. Va a estar un poquito largo porque se va a ir explicando cada una de las dosimacias. Acuérdense, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, aclaración, lo que gusten, háganmelo saber, chicos. Realmente si no entienden o no comprenden o no les queda claro algo que les menciono o que están viendo en la pantalla, con todo gusto, en serio, mándenme mensaje. Si no lo quieren mandar en el grupo, mándenmelo privado y se los aclaro. O en su defecto, bueno, pues ya se lo hacen en el grupo y la mayoría tiene esa duda, vemos el modo de que se pueda realizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este tema de dosimacias. Y bueno, pues espero que les guste, chicos. Muy bien, esta imagen es parecida a la última que les puse en el video anterior. La diferencia es que aquí no viene el nombre de cada una de las dosimacias. ¿Ok? Entonces vemos que las dosimacias se dividen en dos grupos, en dosimacias respiratorias y no respiratorias. Dosimacia viene del griego dósimos, que significa examinar. La dosimacia es la prueba que se realiza a la víctima, en este caso al recién nacido, para descartar o no que haya tenido vida o que haya habido presencia de vida al momento de nacer. ¿Por qué? Esos signos de vida extrauterina obviamente nos van a orientar a ver si el producto, o en este caso la víctima, había tenido vida autónoma, que son esos cambios del organismo que experimenta al momento de nacer. Ejemplo, en algún momento yo les explicaba que cuando uno nace, bueno, se encuentra dentro del útero, de la pancita de mamá, y uno nace, en el interior de los alvéolos, es decir, de los pulmones, había agua, y al momento de nacer, y uno hacía esta parte de la inspiración, es decir, que entraba aire, que entraba oxígeno, a cambio de esas presiones había un intercambio de agua por aire. Eso son signos de vida extrauterina. Si ese producto se le hace una dosimacia y se concreta que no había respirado, que no tenía signos de vida extrauterina, entonces el producto probablemente falleció antes o durante el trabajo de parto. ¿Ok? Por lo tanto, no cae en el delito de homicidio de recién nacido. A eso es a lo que va, a eso es a lo que nos ayuda o nos orienta el hecho de realizar las dosimacias. ¿Ok? Y por esta razón que les explicaba del intercambio de agua por aire, es que se encuentran las dosimacias del grupo respiratorias. Resulta frecuente en la práctica forense el examen de fetos y neonatos por medio de la necropsia médico-legal a fin de determinar o intentar determinar las causas y los mecanismos del proceso mortal. Quizás el punto de mayor trascendencia médico-legal lo representa el hecho de diagnosticar si ha habido o no vida extrauterina, para lo que se prueba en este caso o se utilizan las dosimacias. Los objetivos presentes consisten en reseñar las pruebas de dosimacias más habituales con su valor según la práctica, repasando los signos de madurez de nacimiento a término
y las causas más frecuentes de muerte violenta perinatal, conjuntamente con los elementos que se toman para estimar el tiempo de sobrevida extrauterina de un recién nacido, concibiendo un esquema expositivo que represente una guía para quien realice este tipo de procedimientos. Uno de los mayores problemas de medicina legal consiste en establecer si el recién nacido nació con vida o no. Es de extrema importancia médico-legal y jurídica establecer este diagnóstico, tanto en los casos de muerte natural como en aquellos casos de muerte violenta. Ya motivo de preocupación desde tiempos de Galeno, quien procuró crear métodos eficaces para la demostración de la respiración como signo de vitalidad del neonato. En realidad se necesitan varias pruebas complementarias entre sí, pues en muchos casos es difícil arribar o llegar a un diagnóstico con tan solo una prueba. Después del parto, en sus primeros momentos de vida independiente al exterior del claustro materno, se verifican los siguientes cambios en el recién nacido. Aparición de la respiración pulmonar, que era la que les había dicho que a través de cambios y presiones se cambiaba el agua por el oxígeno o el líquido amniótico por el oxígeno. Cese de la circulación fetoplacentaria, es decir, que hayan pinzado y hayan cortado este cordón umbilical. Comienzo de la alimentación por vía gastrointestinal. ¿Okay? Lo ideal es que en el momento en el que se tenga el contacto con la madre se inicie el proceso de adaptación para la lactancia materna. Las distintas pruebas a las que acudimos, que como hemos puntualizado reciben el nombre genérico, ya lo habíamos dicho, de dosimacias, comprenden un diverso número de comprobaciones, las que en definitiva tienen que demostrar la ausencia o la presencia de la actividad respiratoria. Y entonces sí, vamos a verlas una por una. Vamos a empezar por la dosimacia radiológica de Bordas, o bien también se le puede llamar dosimografía pulmonar de Vaillant, Bouchard y Ottolenghi. ¿Okay? La forma primitiva propuesta por Bordas en 1896 consiste en radiografiar los pulmones extraídos del cadáver, pero esto no representa ninguna ventaja respecto de la observación directa durante la práctica de la necropsia. Por ello resulta aconsejable la propuesta de los autores señalados. En segundo término, que consiste en realizar el examen radiográfico antes de la apertura del cadáver. De esta forma es posible observar la transparencia que da el aire en el contenido de los pulmones si el feto ha respirado, mientras que si no lo ha hecho se va a observar una opacidad similar a la de los órganos macizos como lo es el hígado, por así decirlo. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en alguna clase les enseñé cómo se veían en las radiografías esta parte de las estructuras óseas, o cuando había aire, o cuando había algún tejido, o cuando había agua? Bueno, si en esa radiografía el pulmón se ve como lo están viendo en su pantalla, normal, así de cierta manera como negro, quiere decir que entonces hay aire, y entonces ese recién nacido o ese producto sí respiró. Habría que descartar la causa para determinar el diagnóstico de homicidio del recién nacido. Pero si se hace la radiografía y se observa opaco, de cierta manera como blanquito, entonces quiere decir que ese pulmón no respiró, no hizo ese intercambio de líquido amniótico por aire. Y entonces no estaríamos incurriendo a un homicidio por de recién nacido, sino a otra causa que habría que descartar con las demás pruebas. La segunda es la dosimacia diafragmática de Casper. Se realiza con el tórax cerrado y se debe comprobar a través del abdomen. ¿Cuál es el nivel de la cúpula diafragmática respecto de los espacios intercostales, habiéndose establecido que si el feto ha respirado, la cúpula se halla a la altura del quinto espacio intercostal, mientras que si no ha respirado, la cúpula está a la altura del cuarto espacio intercostal? En la práctica,
esta dosimasia no se ha demostrado con gran utilidad. Ahora sí, que si nos vamos por cuál me conviene mejor, es más fácil hacer una radiografía que irnos propiamente y 100% a esta dosimasia. Sí se utiliza, pero no es de gran utilidad porque no nos da un dato fijo, por así decirlo. Quizá a lo mejor sí respiró y a lo mejor, no sé, tuviera, no sé, un tumor en el abdomen o X cosa que hiciera que esta cúpula diafragmática o el diafragma no descendiera como debería de haber descendido al momento de respirar, quizá por alguna malformación. Entonces por eso es que esta dosimasia no es tan útil, ¿ok? La dosimasia es la dosimasia hidrostática de Galeno y Reyer. Esta dosimasia, por sus resultados, tiende a ser la más eficaz, la más útil y la más utilizada. Se basa en la diferencia de densidades o de peso específico de los pulmones según el recién nacido haya respirado o no. El pulmón fetal tiene una densidad de 1.8 a 1.10 gramos sobre mililitro. Y en el pulmón que ha respirado disminuye esta densidad de 0.80 a 0.96. Por lo tanto, si se introducen en un recipiente con agua, el pulmón que ha respirado va a flotar. Una, porque obviamente su densidad baja. Dos, si todavía tiene aire, obviamente el aire va a hacer que flote. O bien, si se encuentra una cavidad hueca o vacía, va a hacer también que flote. ¿Ok? El procedimiento de esta dosimasia consta de 4 pasos a seguir o 4 tiempos. El primer tiempo se extrae el bloque cardiopulmonar y el timo y se introduce completo en el agua y se observa si flotan o no en relación a la densidad que les había mencionado. El segundo tiempo se sumergen los pulmones en su totalidad y por partes. Se observa igual si se hunden o no. El tercer tiempo se toma uno de los fragmentos del pulmón y se lleva hasta el fondo del recipiente ejerciendo compresión. Se observa si se desprenden burbujas y si efectivamente ello ocurre, qué características tienen en cuanto a cantidad y tamaño. Y el cuarto tiempo, en esta última etapa se toma un fragmento del pulmón de los que hayan flotado, se le comprime firmemente y se le abandona, observando si vuelve o no a flotar o se hunde. A estos Aicar le agregó un quinto tiempo. Los trozos hundidos se colocan en un frasco con agua tapado, al que se le produce vacío mediante una jeringa. Si vuelven a flotar, se comprueba la presencia de aire residual en un pulmón que ha respirado. Este quinto tiempo no es utilizado como tal en la práctica, pero es importante que como teoría ustedes la sepan. Cuando exista flotación en los tiempos primero, segundo y cuarto y desprendimiento de burbujas pequeñas y abundantes en el tercer tiempo, significará que el pulmón ha respirado, por lo que la prueba es positiva. Mientras que si se hunde y no hay desprendimiento de burbujas, significa que el pulmón no ha respirado. Por lo tal, es una prueba negativa. De todas maneras, no todo es tan simple, ya que existen situaciones que resultan poco claras y además resultan también falsos positivos y falsos negativos. Ejemplo: falsos positivos. Hechos anteriores a la muerte. Por ejemplo, movimientos respiratorios iniciales en el canal de parto. Es decir, que el intercambio de este aire por agua o de agua por aire lo hagan en el conducto vaginal antes de poder salir o de terminar el trabajo de parto. Respiración artificial. Que haya nacido, que haya tenido dificultad para respirar, que le hayan dado maniobras y terminara en un respirador o que terminara conectado a un ventilador. Inspiración de unto sebáceo. Puede ocurrir por movimientos respiratorios del feto dentro del útero o por el canal de parto. Esto provoca que los fragmentos de pulmón floten. Esta circunstancia se reconoce por el color amarillento del unto sebáceo que se puede encontrar propiamente en el pulmón.
Y hay hechos posteriores a la muerte que pueden ocasionar falsos positivos. La primera, es la congelación. Según Vivert, los hace flotar y es necesario esperar a que se descongelen para poder realizar la prueba. Calor seco intenso. La desecación intensa puede hacer igual que floten estos pulmones. La inmersión en líquidos más ligeros que el agua, por ejemplo el alcohol, puede hacer que el tejido pulmonar flote. Por ello es importante conocer la procedencia del cadáver para valorar adecuadamente sus antecedentes. Y la otra, la putrefacción, es especialmente en este periodo en donde se presentan los gases de la propia putrefacción que pueden hacer que el tejido pulmonar flote. Por ello debe procederse cuidadosamente en la interpretación de la dosimasia, especialmente en tiempos finales, y corroborar los resultados con un estudio histológico. Y están los falsos negativos. Hechos anteriores a la muerte. Puede ser por un periodo apneico que antecede al primer llanto. Es posible que el recién nacido viva sin respirar, a expensas de las reservas de oxígeno, antes de las primeras manifestaciones vitales. La segunda es una atelectasia pulmonar asociada a membrana hialina. Se observa en niños que han respirado y forman una membrana hialina, y el resultado negativo se ha visto en casos de sobrevida de hasta 36 horas, por lo que es necesaria la corroboración de la dosimasia histológica. ¿A qué me refiero? Cuando un bebé llora y tiene esta parte de membrana hialina, no va a ver esta parte de que si respiró no, o floten o no, o pueda que floten y haya sido propiamente por la membrana hialina que tuviera a nivel pulmonar. Procesos patológicos que se inician en útero o inmediatamente luego del nacimiento, como la neumonía. Esto hace que salgan negativas esas pruebas. En el caso anterior es necesario igual la dosimasia histopatológica. En hechos posteriores a la muerte pueden salir falsos negativos. Por acción del calor, por el fuego o líquido hirviendo, se destruye el parénquima pulmonar y esto hace que pierdan la capacidad de flotar. Putrefacción avanzada. En esta fase se disgrega el tejido pulmonar y desaparece el aire, por lo que los pulmones se hunden en el agua. El advenimiento de las técnicas de reanimación hace que las interpretaciones de los resultados muchas veces sean dificultosas, por lo que en todos los casos debe de completarse esta dosimasia con el examen histopatológico. ¿Ok? Entonces, esta es la más ocupada, es la que más puede presentar falsos positivos o falsos negativos, dependiendo de la circunstancia. Obviamente, al momento en que se le va a hacer el estudio, tiene que valorar todo, de dónde viene, sus antecedentes, el estado en el que se encontró, ¿okay? Para poderla realizar y dar un diagnóstico concreto en relación a esta dosimasia. La otra es la dosimasia histológica de Bouchard y Tamassia. Consiste en la observación microscópica de la estructura del parénquima que varía según haya habido respiración o no, destacándose las siguientes características con técnicas de fijación y coloración habituales, que es la hematoxilina, eosina, que también se utiliza para las pruebas de laboratorio en sangre, la eosina, para poder pintar los gránulos de las células y se puedan diferenciar. Estas son utilizadas en laboratorios de anatomía patológica, por lo que no requiere ninguna infraestructura, nada más que lo habitual en dichos laboratorios. En el recién nacido que no ha respirado, los alvéolos tienen forma irregular con contornos sinuosos. Las paredes se tocan unas con otras, de modo tal que el espacio es prácticamente virtual. El epitelio de revestimiento es continuo del protoplasma fibreal y nucleados. Los bronquiolos están obturados por células cúbicas y moco. Los tabiques interalveolares tienen un espesor apreciable. Los vasos de la red perialveolar tienen calibre pequeño con escaso material hemático en su interior. A comparación de una muestra histológica de un recién nacido que ha respirado, los alvéolos van a estar dilatados con el contorno poligonal. El epitelio ya va a estar revestido, también está compuesto por células aplanadas
que adquieren aspectos endoteliales y desaparecen los núcleos, mientras que los tabiques interalveolares se adelgazan. Los bronquiolos están permeables y los vasos perialveolares son fácilmente visibles con contenido en su interior. Estos hallazgos fundamentales pueden modificarse por la acción de otros factores, como en el caso de que haya insuflación o que haya sobrevenido la putrefacción. En el primer caso, los alvéolos se presentan irregularmente dilatados con el epitelio destruido y los capilares con escasa sangre. El hallazgo más importante es la ruptura de las paredes alveolares de manera que las cavidades de varios alvéolos se unen en una sola. En este caso de que haya habido putrefacción, el cuadro histológico se complica porque se agregan vesículas gaseosas en el espesor del parénquima y la presencia de gérmenes de putrefacción que dificultan notoriamente el diagnóstico. Debe alertarse que en este estudio microscópico de investigación prácticamente rutinaria en los protocolos de necropsia perinatal no se está exento de dificultades y limitaciones diagnósticas, siendo de utilidad complementaria y de un elemento más a considerar las conclusiones diagnósticas. ¿Ok? Entonces, aunque se acompañen, por ejemplo, esta dosimasia histológica, que vimos anteriormente, que es la dosimasia, se me olvidó, chicos, perdón, hidrostática, no quiere decir que también con ellos acompañados vaya a dar un diagnóstico certero. En estos casos existen algunos otros factores que pueden modificar este resultado. ¿Ok? Otra es la dosimasia gastrointestinal de Breslau. Esta como tal no es ya una dosimasia respiratoria, ya entra dentro del grupo de las no respiratorias, aunque tiene un poquito que ver con las respiratorias. Este autor basó la prueba en el hecho de que el aire que se encuentra en el tubo digestivo proviene de la deglución y que este es un acto vital, por lo tanto, señala lo siguiente. Cuando no se encuentra aire en ninguna porción del tubo digestivo, el recién nacido no ha respirado. Cuando se halla aire en gran parte del tubo digestivo, el recién nacido respiró y ha sido más prolongada su existencia, cuanto mayor sea la extensión ocupada de aire. Ejemplo, acuérdense en todo el aparato digestivo, si se encuentra aire hasta, por ejemplo, el intestino grueso, que es ya la parte casi última del sistema digestivo, quiere decir que es el recién nacido vivió más tiempo a comparación de uno que haya llegado a ese nivel de aire hasta el estómago, por ejemplo. En otro de los casos, en caso de que presente putrefacción, debe descartarse la presencia de aire y esto se debe a propiamente el proceso de la putrefacción. La técnica de esta prueba consiste en ligar el tubo a nivel del cardias. El cardias se encuentra en donde inicia el estómago, ¿ok? El duodeno, el ciego, el recto y extraer el estómago, el intestino delgado y el grueso entre dichas ligaduras e introducir dichos segmentos en un recipiente con agua. La prueba es positiva cuando los diversos fragmentos flotan, lo que indica la presencia de aire. En caso contrario, es negativa cuando es de práctica rutinaria aplicándose según el caso cuestión. ¿Ok? Entonces, es básicamente lo que se hace con los pulmones, a diferencia de que en vez del pulmón va a ser el tracto gastrointestinal. Las dosimancias es la descriptiva, visual y auditiva. Esa es una de las maneras más prácticas de buscar pruebas de respiración y es visualizar y escuchar los pulmones microscópicamente durante la necropsia. El pulmón del feto es oscuro, pequeño, homogéneo y sus bordes son agudos y finos. Se encuentra en contacto con el mediastino sin sobrepasar la línea axilar. La textura es gomosa y el corte es húmedo, de color parejo y al comprimirlo entre los dedos no se escucha crepitación, es decir, no se va a escuchar ningún sonido al momento de comprimirlo con la mano o con los dedos. ¿Ok? Los pulmones que han respirado son de coloración rosada y al comprimirlos se escuchan estas crepitaciones. Es como cuando truenan esta cosita, no sé cómo se llama, que tiene las burbujas que traen las cajas de la televisión, por ejemplo, que uno las aprieta y se escucha como truenan.
o luego lo agarran con la mano y aprietan el puño y se escucha como tronar, así se escucha un pulmón que ha respirado, cuando obviamente lo aprietan con los dedos. Una respiración parcial produce una expansión del borde anterior. Esta parte es más rosada que la posterior. ¿Ok? Entonces, esta dosimasia es meramente visual, o sea, nada más con escuchar y con ver y describir, obviamente sabiendo lo normal de un pulmón fetal, van a saber que en algún momento hay algo anormal y lo van a poder describir. La otra es la dosimasia ciálica de Dinitz y Sousa. La saliva aparece después del nacimiento y se investiga en la boca y en el estómago. Se reconoce por su poder amilolítico, por el cual el almidón deja de dar reacción del yodo. Tampoco es una prueba óptica útil en la realización de estas dosimasias. La última dosimasia es la auricular de Wendt y Greden. ¿Okay? Esta prueba resulta útil en los casos de descuartizamiento del feto y en los que se encuentra solo la extremidad cefálica. Se basa en el hecho de que el contenido mucoso del oído medio existente en la vida fetal y desaparece cuando se establece la respiración. Por consiguiente, si el oído medio o cavidad timpánica se encuentra lleno de sustancia de moco, esta prueba que se ha realizado es negativa y quiere decir que no ha respirado. Sin embargo, si esa prueba se encuentra un vacío, quiere decir que ha respirado y sale entonces un resultado positivo. La técnica de esta prueba puede realizarse en dos formas. Una de ellas es poner al descubierto la membrana timpánica y punzarla bajo el agua. La otra consiste en colocar el descubrimiento en la base del cráneo y punzar bajo el agua el tegmen timpani, que es exactamente lo mismo que el tímpano. En el recién nacido que ha respirado se desprenden del oído medio pequeñas burbujas. ¿Ok? Pruebas dosimásicas son elementos diagnósticos complementarios y de carácter orientativo, y se deben interpretar sus resultados en forma conjunta y dentro del contexto general que brinden los hallazgos de la necropsia. Para la práctica pericial es de gran utilidad y lo más aconsejable es sumar los resultados de las dosimasias radiológicas, visual, auditiva, hidrostática y microscópica o bien histopatológica. ¿Okay? Entonces, si se fijan, es un conjunto. ¿Se acuerdan que en algún momento vimos que era un síndrome, que era un conjunto de signos y síntomas? Pues hagan de cuenta que es lo mismo. En este caso, nuestro síndrome sería el homicidio recién nacido. Para llegar a eso necesitamos juntar esos signos y esos síntomas y orientarlos a este diagnóstico. ¿Ok?